Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús nos presenta una enseñanza profunda sobre la responsabilidad, la vigilancia y el juicio. Se nos llama a estar siempre atentos y preparados para la venida del Señor, ya que no sabemos el día ni la hora en que esto sucederá. Este mensaje es relevante no solo para la vida futura, sino para nuestra vida diaria como cristianos. La parábola del administrador fiel resalta la responsabilidad que tenemos con los dones que Dios nos ha confiado. Además, el pasaje concluye con una advertencia contundente: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. La imagen del ladrón en la noche. Jesús comienza esta sección utilizando una imagen impactante: un ladrón que llega en la noche. Si el dueño de la casa supiera cuándo llegará el ladrón, estaría preparado y evitaría el robo. Esta metáfora subraya la incertidumbre del momento en que Cristo vendrá nuevamente, o incluso del momento en que seremos llamados a rendir cuentas ante Dios. No podemos prever cuándo llegará ese momento, por lo tanto, nuestra preparación debe ser constante. Este llamado a la vigilancia no debe ser entendido como un motivo para vivir con miedo, sino más bien como una invitación a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, día tras día, con el corazón orientado hacia Dios. La vigilancia en la vida cristiana implica estar atentos a la voz de Dios, en oración y servicio, cumpliendo su voluntad con amor y responsabilidad. Pedro y la pregunta sobre la responsabilidad. Pedro, al escuchar la parábola, hace una pregunta: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Jesús no responde directamente, sino que introduce la figura del administrador fiel y prudente. Este personaje es un siervo a quien se le ha confiado la responsabilidad de cuidar a otros siervos en ausencia de su amo. El administrador no solo debe estar preparado para el regreso de su amo, sino también debe cumplir con su deber de manera fiel y prudente. Este administrador es una figura de liderazgo, una imagen que puede aplicarse a quienes tienen responsabilidades en la iglesia y en la vida cotidiana. Puede ser un sacerdote, un laico comprometido, o cualquier persona a quien Dios haya confiado dones y talentos. Jesús enseña que la fidelidad en las pequeñas y grandes responsabilidades es esencial,
ya que Dios espera que usemos bien los dones que hemos recibido. El peligro del abuso de la autoridad. Jesús advierte también sobre el peligro del mal uso de la autoridad y la responsabilidad. En la parábola, el siervo que pierde la noción del regreso de su amo y empieza a maltratar a los demás, a embriagarse y a vivir de manera egoísta, recibe un castigo severo. Este comportamiento ilustra el riesgo de vivir como si Dios no fuera a regresar, de postergar la conversión y de maltratar a los demás, especialmente cuando tenemos autoridad o influencia sobre ellos. Esta parte de la enseñanza es un recordatorio claro para todos, especialmente para aquellos en posiciones de liderazgo, ya sea dentro de la iglesia, la familia o la comunidad. El poder y la autoridad son dones que deben ejercerse con prudencia y responsabilidad, siempre buscando el bien de los demás y el servicio, en lugar de aprovecharse para beneficio personal. La justicia de Dios y la responsabilidad personal. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la justicia de Dios en relación con nuestra responsabilidad personal. Jesús nos enseña que, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Esto significa que aquellos que han recibido más dones, conocimiento o responsabilidades serán juzgados con mayor severidad. En contraste, aquellos que no tenían pleno conocimiento o responsabilidad serán tratados con más misericordia. Este principio de justicia divina nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, y que Dios nos pide que respondamos según las oportunidades y los dones que hemos recibido. La fe cristiana no es solo una cuestión de creencias, sino de acciones concretas, de vivir en fidelidad a la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Vivir en fidelidad. El administrador fiel de la parábola es un modelo para todos los cristianos. La fidelidad a Dios no se mide solo en los momentos extraordinarios, sino en las pequeñas acciones diarias, en cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestros talentos y cómo respondemos a los llamados de Dios. Vivir en fidelidad significa estar siempre listos para el encuentro con el Señor, no por temor al castigo, sino por amor a Dios y deseo de hacer su voluntad. Jesús nos invita a ser esos administradores fieles, a cuidar los dones que hemos recibido y a vivir en preparación constante para su venida. No sabemos cuándo seremos llamados, pero podemos estar seguros de que, si vivimos vigilantes y fieles, el Señor nos recompensará con su amor y su reino. El pasaje de San Lucas nos llama a la responsabilidad y la vigilancia en nuestra vida cristiana. No podemos vivir como si el tiempo fuera ilimitado, sino que debemos aprovechar cada día para hacer el bien y servir a los demás. Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos, y que un día seremos llamados a rendir cuentas por cómo los hemos usado. Que esta enseñanza nos inspire a vivir en fidelidad, amor y servicio, siempre preparados para el encuentro con el Señor. Que así sea. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Te pedimos que con este Evangelio y el de todos los días, podamos crecer en fe y en amor a ti, y en caridad a mi prójimo. En este canal, llevamos el Evangelio de hoy, hasta donde te encuentres. Te invitamos a suscribirte, darle like y compartirlo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Te invitamos también a que dejes tus peticiones personales en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por tus intenciones. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.